Bienvenidos y bienvenidas a No es Chendo. El espacio donde las ideas fluyen sin filtros y las conversaciones salen tal como son, Aquí compartimos comentarios, experiencias y puntos de vista personales. sobre lo que pasa en la vida, en el mundo y a veces en nuestras propias cabezas. Relájate, escucha y acompáñanos en esta conversación. Porque aunque suena chiste, No es Chendo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es Chendo. Bienvenida también, Jessy, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo has estado? Buenas, hola, bien contenta. Me encanta que me pase cosas diferentes a mi día a día. Así es que feliz, gracias. Qué gusto, Jessy. El día de hoy estamos en un espacio bastante bonito en realidad y te agradecí también de antemano, Jessy, por habernos ayudado a gestionar este espacio. Estamos en el Hotel Zair, aquí en Cuenca, y pues tenemos una vista súper bonita al fondo de ver quizás la catedral, por allá el Benigno Malo. Al frente tenemos el estadio también, que quizás en alguna historia les vamos a poner. Así que muchísimas gracias también, Jessy. No, gracias a ustedes y felicitaciones, porque sé que este mes están cumpliendo un añito. Un añito de seguramente muchos aprendizajes, de conocer personas chéveres, de alimentarse mucho. Así que este espacio, la verdad, sí es un bonito espacio que muestra Cuenca y qué bonito que hayamos podido estar aquí. Muchas gracias también por tus palabras. Y sí, ha sido un año como que de mucho aprendizaje, lo hemos conversado también con otras personas, les comentábamos. Para nosotros es bonito poder conectar con otras personas, poder conocerles. Es la primera vez que nos estamos viendo contigo, así que muchas gracias por aceptar también la invitación. Y te voy a hacer la pregunta que es casi de cajón ya en Nos Chendo las últimas semanas. Cuéntanos quién es Jessica Reino. Bueno, según la numerología, que es un tema que me encanta, soy un número 5, soy un espíritu libre, según me dicen, y sí me siento muy identificada. Sin embargo, para quienes por ahí no me conocen, yo trabajo en radio. Mis padres son propietarios de emisoras en la ciudad de Cuenca y siempre me crié en un entorno de comunicación y es algo que me define también. La comunicación es algo que es muy mío, que me identifica, y eso es Jessica Reino, una comunicadora, una apasionada por conocerse, por conocer, una apasionada por ser y hacer. Amo mi familia y amo descubrirme y descubrir. Cuéntanos un poquito cómo fue tu paso para llegar hacia hacer comunicación también en radio. Nos contabas que tu familia está como que en esto también, tus papás. ¿Cómo fue esa motivación de la Jessica niña o Jessica adolescente o joven incluso para decir yo también quiero hacer esto? Bueno, cuando, no sé si tú tienes como, bueno, a mí me pasó, mi papá siempre trabajó en radio y como que ya era algo normal, no sé, como cuando tú creces con tus papás ahí haciendo algo que es de su profesión. Entonces, para mí era muy normal llegar a la casa y ver a papá trabajando. Tenía un estudio de publicidad y él ahí hacía sus cuñas, y a veces también me invitaban a que ponga la voz de alguna cuña o producción, voz de niña. Y también yo sabía que mi papá trabajaba en radio porque le escuchaba que hacía programas. Entonces es como que siempre vi eso. Y aparte siempre fui muy amiguera, así muy extrovertida, muy de bailar, no sé, de estar así como muy activa y todo. Luego vino una época en la que mi papá tenía este sueño de ponerse la radio, y claro, él era eso que soñaba y lo logró, y se puso la emisora. Y me acuerdo que yo, bueno, a diferencia de mis compañeras del colegio, yo veía que mis compañeras tenían ciertas cosas, no sé, un celu, cosas así, y que yo también las quería tener. Entonces le dije, pa, ¿puedo trabajar en la radio? Entonces nace como una necesidad
de tener mi plata, de trabajar. Y me dijo, claro, pon música los domingos. Y dije, ya chévere, tenía 12. Entonces empecé poniendo música, aprendí a hacer controles. Y luego mi papá me dijo, creo que es importante que aprendas a locutar y que tengas una formación, ¿quieres? Y le dije, ya, bueno, sí. Entonces luego empecé a tener clases de locución y luego ya tuve mi programa, que tenía como 14, pero era así algo muy puntual, que no sé, leía una noticia o daba la hora, pero seguía poniendo música que era súper divertido. Imagínense, poner la música que te gusta en la radio y que la gente escuche, o que te llamen y te digan, ponga tal canción. Entonces para mí era súper divertido trabajar, muy divertido. Y así con los años ya, conforme me fui ganando la confianza y capaz experiencia como para manejar un programa, se me dio un programa que se llamaba Mundo Radioactivo, donde tenía invitados que ponían sus gustos musicales y normalmente eran artistas eran músicos. Posterior a eso, dije, ¿por qué no ampliarme a que no solo sean músicos, sino también gente que le gusta la música, no es músico, pero que se ha ido a conciertos o a otros lugares? Y empecé como a ampliar este espectro de los invitados, que no sean solo de una profesión, sino que simplemente les guste la música. Y en la actualidad el programa se llama Playlist, pero tiene ya invitados de todo tipo. O sea, puede ser psicólogo, puede ser un artista, puede ser un empresario, o sea, a cualquier persona que le guste la música, que le guste ir a conciertos, que le guste ir a festivales o que simplemente le guste la música, está ahí en el programa. Y básicamente ese ha sido como que en resumen, mi recorrido por el mundo de la radio y de los medios. Qué chévere. Igual, cuéntanos nomás la emisora en la que estás trabajando. Sí. Es FM 88, ¿no es cierto? Sí, trabajo en dos. Trabajo con Radioactiva, que tengo un programa y estoy en el área de ventas, que es un área que me encanta. Y en Cómplice FM, que estoy en el área igual de ventas, pero también manejando todo lo que es la gestión de la imagen de la emisora. Radio, web, redes, todo este tema. Y son dos emisoras, creo que ya emblemáticas también aquí en Cuenca. Yo he escuchado las dos, quizás Cómplice por mis papás, que es como una radio más para gente adulta, ¿no? Ajá. Y FM 88, en cambio, es una radio mucho más juvenil, para adolescentes también, incluso por la música que ponen. ¿Cómo nace la necesidad de tener estos dos contrastes, quizás? Bueno, en realidad esto es un tema ya de mis papás. Cómplice FM es una radio que nace para los románticos enamorados, no necesariamente nuestros papás, porque me he encontrado con mucha gente joven que escucha Cómplice, porque es gente romántica. Entonces yo en mi agencia tengo algunos chicos que escuchan Cómplice porque son románticos. Y ahí como que yo también me sorprendí, porque pensé que quizás las viejas generaciones eran los que escuchaban la música romántica, pero no ha sido así. Y en cambio, bueno, Cómplice tiene esa esencia del amor, de ser romántica, y esto lo crearon pues mis papás. Y luego Radioactiva, que es de mi papá, pues es una radio moderna que siempre está tocando música actual, que o sea, justamente se basa en la frescura que tiene la radio de tocar y que suene la música actual. ¿Cuántos años llevas ya haciendo radio? A ver, pucha, soy mala con las matemáticas. Más o menos. Tengo 39 años, estoy al paso de los 40. Pero hago radio desde los 12, desde mis 12 años. Unos 27 años más o menos. Sí, son 27 años de estar ahí. ¿Y cómo has visto tú el paso, por así decirlo, o el cambio incluso que ha habido cuando tú comenzaste en radio a como es ahora, que es como que todo mucho más digital, por ejemplo? O sea, esa pregunta me causa como mucha añoranza, porque antes era súper divertido la parte de hacer radio, que alguna vez igual su invitado les comentó, el Fer Pesantes.
La radio antes tenía unas formas diferentes de trabajo, entonces tenías el cassette, tenías el disco, y claro, era toda una aventura irte a la discoteca y de ahí buscar una canción de un disco en específico para, esta sí, esta no, y luego ibas a otro mueble donde estaba otro disco y no había una computadora, sino eran unas consolas donde había que poner el canal de la música de un lado y de otro. Entonces, claro, era todo muy manual, pero aparte tenías que preparar tus notas y aparte tenías que saber cómo leerlas, entonces eras como multifacético ahí. Ahora como todo está tan automatizado, entonces ya, o sea, por ahí tienes a alguien que te hace controles o por ahí ya solo prendes un botón y estás en live, pero también, no sé, ya no tienes esto de estar seleccionando de discos, sino solo buscas la canción en la discoteca de la computadora y así. Entonces, como que todo es más, no sé, es diferente, pero vaya que antes era más divertido. Ujú. Sí. ¿Y cómo ves el mercado de radios aquí en Cuenca? Hay, en los últimos años creo que han habido pocas emisoras, o bueno, no sé si es que habrán más, que han entrado al mercado, por así decirlo. ¿Es fácil? ¿Qué necesitas? A ver, administrar un medio de comunicación o tener un medio de comunicación no es fácil. Si bien es cierto, existen más de 35 emisoras en la ciudad de Cuenca, pero no todas están, como tú dices, quizás en un rating. Cuando no estás en un rating, para las emisoras se les vuelve difícil vender publicidad, que es una de las formas en las que viven los medios de comunicación y por ende tienen para pagar a sus empleados y sus gastos y sus cosas. Entonces, tener un medio de comunicación como cualquier empresa, como cualquier negocio, no es fácil. Tienes que saber administrar, tienes que tener el olfato, la preparación, la experiencia para saber llevar un medio de comunicación. Y en realidad ahí creería yo que, bueno, los expertos en eso son mis padres, en haber logrado estar por más de 30 años en el mercado y haciendo bien las cosas, o sea, con mucha ética, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, invirtiendo mucho. Entonces realmente ellos son los del mérito. Y competir en un mercado cuencano no es sencillo. Tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que tener mucha presencia de marca para que puedan considerarte y escucharte. Gracias a, no sé, a un montón de factores, a muchos factores, en Cuenca la radio todavía sigue escuchándose. Y hablo no de donde yo trabajo, sino en general, todas las radios en Cuenca todavía son medios de comunicación que usamos, que escuchamos, están como parte de nuestros hábitos de consumo, cosa que no pasa en otros países y que realmente pues es un canal, un medio que cada vez en otros países se va perdiendo su consumo. Entonces es un reto para todos quienes están haciendo medios de comunicación el que sobrevivan o el que exista. Es que esto es bastante interesante porque, por ejemplo... Salud. Salud. Porque la televisión, por ejemplo, yo siento que se va volviendo también obsoleta. Sí. En lo personal no consumo televisión ya quizás unos 10, 12 años. Pero la radio, en cambio, si tienes carro, prendes la radio. Claro. Hay la opción de poner música aparte de la que te guste, pero generalmente la gente va con su radio. En la casa, yo conozco mucha gente que todavía tiene radios, por ejemplo, entonces se sigue consumiendo. Sí. Y aparte, creo que las emisoras radiales han logrado como fidelizar de alguna forma a sus radioescuchas también, para que, no sé, el programa es a la 1 de la tarde, te van a escuchar y ya saben que tú vas a estar a esa hora y pues tienen que prender la radio a esa hora. Entonces, me parece muy interesante eso. Siento que la radio tiene todavía muchos años de vida aquí en Cuenca, quizás a nivel nacional todavía, porque la cultura latinoamericana todavía
está quizás, no sé si decir retrasada, pero no es similar a la europea, por ejemplo, o a la norteamericana, donde todo ya es mucho, mucho más digitalizado que acá. Sí. Capaz es porque en Cuenca todavía el internet te da fallas, porque todavía el internet no sé, no te coge y necesitas algo análogo. O sea, necesitas, a veces, no sé, para ver un partido de fútbol o para ver noticias, usas los canales de televisión. Ujú. Y aunque nosotros quizás somos una generación que no consume televisión, sino es para ver una serie o Netflix o qué sé yo, sí hay gente en Cuenca que ve canales de Ujú. televisión porque tiene su tienda o porque tiene un negocio en donde prende su tele para ver su novela, para ver su noticiero, para ver ciertas cosas. Entonces, yo pienso que para todo hay nichos. Ah, sí. O sea, para todo hay alguien que te va a consumir, para todo hay alguien quien te va a comprar. Eso es lo que tienes que saber, que si quién es tu nicho, dónde está, en qué horarios te mira, en qué horarios te ve, en qué horarios te consume, y dedicarte a ese nicho. Y ya, Ujú. porque si quieres acapararlo todo, Es complicado. no es viable, Ujú. porque tú no eres igual al Jova o a mí, todos son diferentes, entonces y sus horarios y sus dinámicas. Entonces sí es importante eh, conocer a quién me estoy dirigiendo y quién sí me consume. Ujú. Y a ese valorarle. Veo que muchos medios de comunicación quieren a veces acapararlo todo y no piensan quién sí me está oyendo. Y a ese serle agradecido porque ese que me está oyendo es uno que suma a ser mi audiencia Ujú. y agradecerle y darle lo que está esperando de mí. Entonces creo que eso es lo retador y lo valioso y, que viven ahora los medios y a lo que tienen que adaptarse también. Buen Comentabas, provecho. buen provecho. Yo sigo desayunando. Y yo te sigo preguntando. Sigue. Comentabas un poco sobre una de las formas mediante las cuales las radios pueden sostenerse, que es como la venta de publicidad. Esa es una pregunta que yo siempre he tenido. ¿Cómo subsisten las radios? Sé que esto es uno de los medios, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo más? En realidad, las emisoras viven de la venta de Ujú. publicidad, a menos de que seas un medio financiado por alguna fundación o algo así. Pero evidentemente todos tenemos que hacer ventas. Todos nos vendemos y en el caso de los medios de comunicación, sobre todo, bueno, en los que yo trabajo, es que cuando tú estás en un buen rating, Ujú. es más fácil que las empresas vean tu posicionamiento y sepan que están en un medio que está siendo escuchado. Claro. Entonces, por ende, la confianza es más fácil Ujú. y puedes tener esa facilidad de, mire, estoy en un buen puesto, mi público que me escucha es de este, va acorde a su empresa, necesitamos que si usted tiene esta marca, pues le apueste a nuestra radio y con eso es como las emisoras subsisten, pero tienen también sus gastos, ¿no? Esa es la forma en la que más o menos se trabaja con el tema de publicidad, que es en realidad la única. Ya. No hay otra forma Ujú. de... por ahí en algún momento las emisoras también hacían esto de brandear sus productos y vender productos, gorras, chompas, camisetas. Ujú. Pero, chuta, o sea, a menos de que vendas mucho, cubres con más de $5,000 en sueldos. O sea, Claro, sí es complicado. o sea, es complicado. Entonces sí tienes que tener un buen equipo de ventas para que tu radio o tu medio de comunicación o tu negocio subsista y sea a largo plazo. Ujú. Ujú. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita? No sé si tengas solamente una, pero ¿cuál ha sido la experiencia más bonita que has tenido haciendo radio? Mm, hay muchas, sí. Ujú. O sea, por ahí hay tres cosas que me encantan. La una es que todo el tiempo estoy conociendo a gente diferente y amo
amo conocer gente nueva, eso es algo que me encanta. Otra cosa que me encanta es que al trabajar en un medio de comunicación tienes esas puertas abiertas a ir a conciertos, shows, eventos. En su momento conocí a muchos artistas porque yo era la encargada de hacer los meet and greets con los artistas. Entonces, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, no sé, bueno, algunos por citarles, Marc Anthony. Entonces era como, wow, qué lindo. Esa es otra. Y la otra es que la radio me ha permitido conocerme un montón. Ya en lo personal. Entonces yo creo que esas tres cosas son maravillosas. Uh-huh. ¿Cómo te sientes ahora? Porque generalmente tu trabajo es hacer entrevistas, no ser la entrevistada. ¿Cómo te sientes ahora? Yo feliz. Sí, eso hablábamos tras micrófonos, digámoslo así, otras pantallas, y que me gusta mucho como cuando me descoloco, como cuando hago algo diferente de mi dinámica del día a día y soy más yo. O sea, ahorita soy yo hablando, por ahí puedo decir cosas que no son, o que sí son, o que no les guste, o sí les guste, pero en mi día a día normalmente estoy como en modo, vamos a hacer ventas, o vamos a una reunión, o tengo que ser mamá, o tengo que ser pareja, o tengo que hacer esto, el otro. Y este es como más, qué lindo, me estás entrevistando, ojalá algo de lo que yo comparta le sirva o le dé curiosidad a alguien. Y de paso estamos en este lugar tan bonito, desayunamos rico, sí. Entonces sí, es lindo. Uh-huh. Qué chévere. Nos comentabas también que tienes una agencia de publicidad. Sí. Me disculpo, yo soy malo con los nombres, pero si no estoy mal es Interactiva. Sí. Sí. ¿Cómo nace esa necesidad también de tener esta agencia? Uh-huh. Trabajas mucho en publicidad también en las radios, como ya nos contabas, entonces quizás va por ahí. Bueno, sí, tengo una agencia ya 15 años. La agencia nace porque hacer medios de comunicación o trabajar en la radio, que es algo que amo, era solo una parte de una cosa que yo veía que era como una caja. Uh-huh. Y de pronto dije, a ver, bueno, mi papá en realidad me hizo así como abrir los ojos y me dijo, Jessy, haces publicidad, te gustan las ventas. Los medios de comunicación son concesionados, no es que nos pertenecen. Uh-huh. Cumplen un tiempo bajo tu administración y luego si el Estado quiere te dice, no me da la gana de darte y pues ya no te pertenece. Arma algo tuyo. Y dije, sí, no. Hay full gente que a veces me dice, deme una asesoría, quiero ponerme este negocio, o necesito alguien que me lleve redes o que me haga un evento. Y yo ya venía formándome en eso. Yo ya sabía que era buena haciendo esas cosas. Entonces dije, ya, qué caray, me voy a poner una agencia. Al inicio, evidentemente, era yo diseñando, yo asesorando, yo tomando fotos, yo todo. Y luego dije, no, ya tengo que ganar menos, pero tener a alguien que me apoye para que la calidad suba. Entonces empecé con un diseñador, luego un diseñador con formación de fotógrafo, y así fuimos creciendo hasta el equipo que somos hoy, que somos como 8, más todos nuestros aliados estratégicos que nos ayudan en un montón de cosas. Y así, básicamente, nace Interactiva, con la motivación de mis papás, de mi papá, haciéndome que salga de esta zona de confort y poniéndome algo mío para mí. Entonces, en esas ando. Uh-huh. ¿Y cómo es este proceso de saber qué es lo que piensa el cliente? Porque siempre yo estudiaba marketing, quizás hace ya algunos años en el colegio, uh-huh, y siempre nos decían esto, ¿no? Piensa como cliente. Uh-huh. ¿Cómo pensar como cliente cuando las personas somos diversas? Quizás tú tienes un gusto, yo otro gusto, y ya son 3 gustos, y no hablemos de la población de Cuenca, que somos 2 personas más. Claro. Bueno, ahí hay algunas consideraciones. Primero está en que el cliente tiene un producto
que se supone que cubre una necesidad. Pero esta necesidad es la del cliente o es la de otros. ¿A quién le estás vendiendo? ¿A ti mismo o a otros? Entonces, en ese caso, lo que siempre le digo al cliente es que tiene que tener un producto que tenga ventaja competitiva, es decir, que me invita a decir, wow, yo prefiero ese cheesecake porque, o sea, realmente es el mejor cheesecake del mercado, y saber en dónde está la gente que quiere ese cheesecake y por qué le gusta así ese cheesecake y quiénes pueden ser mis posibles compradores de ese producto que tengo. Entonces, básicamente trabajamos así. En la actualidad las redes sociales sí nos han dado esta comodidad de que ahora pones cheesecake en la segmentación y de pronto ya, o sea, de ley le llega tu producto a todo el mundo que consume cheesecake, que antes era más complicado. Antes tenías que estar en un mall, que todo el mundo te vea, para que sepa que tú eres el que vende el cheesecake y la gente vaya donde tú estás para comprar ese cheesecake. Ahora no, entonces sí hay mucha facilidad ahora para vender un producto y dirigirte a quien te va a comprar, ya sea en Cuenca como en el mundo, porque ahora hay la facilidad de que cojas tu producto y lo mandes a cualquier parte. Pero lidiar con los clientes sí es un reto, porque no todos los clientes tienen esa humildad para aceptar que hay otro que pueda saber en su área un poco más que él. Entonces, esos son retos que tienen mis colegas de las agencias y la mía también, porque hay mucho cliente que por ahí tomó un curso de marketing o estudia un poco de redes o qué sé yo, y considera que sabe muchísimo del tema y que así tiene que manejarse y ya. Entonces, no está dejándose asesorar, sino solo que ejecutes. Y a veces sí nos ha tocado solo ser ejecutor de lo que quiere el cliente. Pero hay de todo. Y hay también los que dicen, ustedes saben, pues ustedes se formaron, ustedes tienen la capacidad y todo para hacerlo, háganlo. Y se dejan guiar y asesorar y hay una comunicación. Al cliente hay que escucharle mucho, hay que saber qué identidad tiene, qué le gusta, qué es lo que quiere o siente que es su ADN en su producto o en su empresa o en su marca, y eso lo potenciamos. Es casi que un trabajo terapéutico también de por medio, creo. Sí, sí, es que el tema de la publicidad y el tema de tener clientes es como tener un psicólogo que te escucha, que te guía, que te asesora, pero al final ya está en manos del cliente o del paciente hacer lo que se le está mejor orientando, le direccionando. Sí, Qué interesante. Sí. Justo en los últimos días tenía como esta pregunta de que generalmente cuando alguien tiene un negocio, cualquiera que sea, le dicen si es que no estás en redes, no estás en nada, al menos en estos tiempos. Quizás al inicio, cuando las personas o los negocios comenzaban a crearse sus páginas para estar en redes y tener esa presencia, era muy fácil que la gente dé con ellos. Como decías, quizás yo quiero un cheesecake. Hace algunos años buscaba cheesecake y me parecían pocos negocios. Aquí en Cuenca. Y ya chévere, yo veía opciones y ya sabía dónde ir. Pero ahora casi todos están en redes, muchos negocios, mucha gente. Entonces, ¿cómo haces para posicionarte sobre sus otros negocios? Es que depende. A ver, sí, tienes que estar en redes porque nunca sabes si es que alguien que te vio en redes te va a pedir tu producto o lo va a, no sé, a requerir o a necesitar. Pero más bien hay que preguntarse, ¿dónde está la gente a la que yo me quiero dirigir? Y a veces no está en redes. Nos pasó justo con un cliente que, o sea, redes, sí, pero no funcionaba, no fluía. De pronto empezó a hacer un trabajo de flyers en la zona en la que estaba, que era la Feria Libre. Despuntó. De pronto, tu negocio es la solución para la gente de tu barrio.
No de otros lugares, no de otras partes de Cuenca, sino la de tu barrio. Entonces, a ese cliente le fue súper bien con volanteo. Todo el mundo que está o pasa por la Feria Libre le conoce, va, asiste, llega. Entonces, ay, a veces lo que creemos no siempre es, sino hay que ver dónde está mi público y si primero yo les sirvo como solución a la gente que está a mi alrededor. Tenemos algunos clientes de restaurantes que tienen redes porque ya, sí. Y en realidad no, la gente llega no por las redes, sino porque el primo de tal fue y le recomendó. Entonces, o sea, la gente que va porque se enteró de ese espacio. Si bien es cierto, las redes pueden permitirte crecer para que luego no solo tengas un negocio en ese barrio o en ese lugar y luego te pongas otro en otro lugar de Cuenca, pero siempre hay que empezar desde ahí, desde abajo, desde la gente de tu espacio, de tu barrio, de tu lugar. Y justo con respecto a esto que nos comentabas, para saber cómo llegar también a la gente que quieres llegar, entiendo que es necesario tener un estudio de mercado, que a veces es como que algo que mucha gente no hace, quizás por evitarse gastos, pero el evitarte ese gasto después va a conllevar a que incurras en muchos más gastos todavía. ¿Cómo es ese proceso? Creo que cuando haces bien las cosas, tienes mayores certezas a largo plazo. Evidentemente, acorta los errores que vas a tener en el camino. Como tú dices, cuando haces un estudio de mercado, te garantizas el saber que a tantas personas les gusta tal cosa o no les gusta, o consumen esto, o hacen a tal hora tal cosa. A mí me encantan los grupos focales, porque a veces tú en encuestas estás así como que, señor, le hago una encuesta, así. ¿A qué hora desayuno? A las 8 y ya. O sea, como que la gente responde porque sí. Pero en cambio, en entornos de grupos focales, como es menos estructurado, es más libre, la gente responde y como que se sueltan más y te dan chévere información. Cuando yo tengo un cliente que es como más riguroso y perfeccionista, dice, yo quiero un estudio de mercado, yo quiero hacer grupos focales, entonces es lindísimo porque arrancamos un proyecto desde cero, hacen sus grupos focales, hacen sus estudios de mercado, luego hacemos todo el tema de marca, probamos ese tema del naming, de cómo se va a llamar el negocio, vemos si es que el nombre agrada, impacta, pega, y luego sí, con todo eso y obviamente ya que él tenga muy bien hecho su plan de negocio, costos y todo eso, tienes las garantías de que un negocio va a ir mejor, con menos errores. A diferencia de él, creo que mi cheesecake es el mejor y creo que habrá gente que me compre y creo que me puede ir bien. Sí, puede que te vaya bien, puede que seas el mejor, no hayas hecho nunca un estudio de mercado, pero como que el proceso es diferente. Y pasa en muchas cosas de la vida. Sí. Quizás para nosotros que estamos como que en este medio, sabemos bien lo que es un grupo focal, pero puede haber alguien que nos está escuchando o viendo y no sabe. Un grupo focal es como un grupo de personas en donde habla sobre algún tema en específico, ¿no es cierto? Quizás no he participado en un grupo focal como de un producto, por ejemplo, pero me imagino que es como llevas un cheesecake para que las personas puedan probarlo y vayan dando su opinión también. ¿Sí? Sí, puede ser con un producto, puede ser con una marca, puede ser con un nombre. Por ejemplo, me invento así. Nos reunimos en un grupo y les preguntamos, ¿qué creen, a qué creen que se dedica esta marca? Me invento. Y pones One Pin Punch. La gente así, no sé, un club de deporte y así. Luego, le pones la imagen que acompaña ese nombre. ¿Y qué creen que les dice esto? El uno dice, ha sido una marca de tenis, qué sé yo. Entonces, es súper enriquecedor qué te dice la gente. Sale de lo que tú crees o estás pensando
y más bien es qué piensa el entorno, qué piensa el resto de eso en específico. Entonces es súper chévere hacer un grupo focal. Y es mucho más práctico porque generalmente ya quedas con las personas como que a tal hora, a tal día, sepárense este tiempo. En cambio, como bien decías, las encuestas generalmente se hacen en la calle. Y en la calle la gente quizás está apurada, entonces no te van a dar el tiempo, que quizás de las 10, una te responda con total sinceridad, pero las otras es Claro. como que sí, no, y sí, y ya, Ajá. pero no va a ser tan objetivo como quieres que sea ese estudio. Entonces, me parece un tema bastante chévere porque, claro, hay muchos negocios ahora que he visto aquí en Cuenca nuevos Ujú. y les ves 2, 3, 4 meses como mucho y después cerraron y de nuevo aparece otro negocio nuevo. Sí. Y es precisamente por esto, porque un estudio de mercado, entiendo, implica también saber si es que el local que tú te vas a poner en X lugar corresponde a ese lugar. Ujú. Porque ponerse otro bar en la larga, por ejemplo, no sé si es que tenga cabida. Sí, yo creo que, a ver, muchas de las cosas, como les decía hace unos minutos, no siempre es lo que creemos. Ujú. A veces podemos pensar, y me ha pasado con muchos clientes, que por ejemplo tenía un cliente que se puso un negocio al lado del Goza en la zona del estadio, que es una zona donde tú ves que siempre está repleto, restaurantes, gente, Ujú. y es muy activa. Y el señor se frustraba y decía, ¿por qué no vendo? O sea, estoy en una zona donde todo se mueve, todos venden y yo no vendo. Es que hay muchos factores. O sea, no es solo el que yo me ponga en el lugar más concurrido, Ujú. es qué tal está tu comida. Bueno, ok, tienes una muy buena comida, pero de pronto el mesero que me atiende ahí, o sea, es un bravo, uno que, y ya va a pedir, oiga, y aquí están las cosas. Entonces, son tantos factores. Yo, la verdad, aprovecho e invito a la gente que si tiene un negocio, no lo cierres. Invita a alguien que te haga un análisis de cómo está tu negocio. Porque por ahí solo faltaba hacer un pequeño cambio y todo es para arriba y puedes tener un éxito. Y me ha pasado mucho en todos estos 15 años de asesorar y acompañar clientes, que hay clientes que a veces dicen, no, es que no es eso. Señor, o sea, vienen los clientes y se le están quejando de eso. O sea, sí es eso, Ujú. que no es eso. Entonces, también a veces es como que somos muy testarudos y ya nos dicen que algo está así, que hay algo que tienes que cambiar. O invertirle a tu negocio, no sé, unas cortinas, unas persianas, y no lo haces, entonces ya, pues así, pues que necio. Ujú. Y eso creo que es también algo que pasa mucho. Sí. Y bueno, por ahí ya quedan hasta algunos tips de publicidad para que puedan también tenerlos en cuenta. Y qué chévere esta conversación, Jessy. Te agradezco mucho porque hemos pasado desde tu experiencia en la radio hasta tu experiencia también haciendo publicidad. Ujú. Quizás ya dentro de las últimas preguntas para ir cerrando este espacio, ¿cómo es el combinar o no sé qué palabra utilizar la maternidad también con el trabajo que tú haces? Ujú. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, em, las mujeres lo saben. Creo que es valiosísimo cuando trabajas en equipo. En mi caso, un momento de mi vida yo fui madre soltera y evidentemente yo tenía que solventarlo todo sola. Eh, pero cuando ya tienes una pareja, una familia, es muy valioso que se trabaje en equipo. Entonces, en la mañana es a dividirnos con mi pareja las tareas, tú una cosa y otra cosa, y hacerlo en equipo. Actualmente mi pareja está en un trabajo donde evidentemente le es imposible colaborar conmigo en ciertos momentos del día. Y, y claro, las mujeres pasamos por momentos de mucho estrés cuando tenemos que lidiar con nuestros hijos y el trabajo. Y normalmente, en mi caso, yo tengo que delegar el cuidado de mis hijos en ciertos días, otros días tengo que hacerlo yo y otros días
equilibrio. O sea, hoy coincidió que tuve quien, si no estuvieran ellos aquí con nosotros, la una gritando, la otra cayéndose, la otra abriendo la llave. Entonces, sí, o sea, es una locura. Yo la verdad admiro a las mamás que tienen todo tan perfecto y que tienen 3, 4, 5 hijos. Yo no, yo sí tengo, todavía estoy aprendiendo a ser mamá, a tener paciencia, a combinar mi vida laboral con ser presente para mis hijos, porque creo que ser mamá no es solo pagarles los estudios o no sé, o pagarles las academias, sino también estar en su proceso de crecimiento, conversar con ellos, saber qué sienten, qué necesitan, cómo puedo ser mejor mamá para ellos, estar presente en sus academias, aplaudirles cuando suben. O sea, es algo bonito que se está dando ahora con tanta información sobre psicología y cómo ser mejores papás. Entonces creo que eso también ayuda un montón para que las mamás seamos más conscientes de ser mamás. No solo tuve mis hijos y ahí están encargados o lo que sea, sino también ok, los tuve y tengo que equilibrar mi tiempo, tengo que equilibrar mis espacios, ser más presente, y eso creo que es algo muy importante y que yo he tomado mucha conciencia desde el año anterior. Porque generalmente siempre suele ser como que complicado esto de, se me fue la palabra otra vez, de combinar o de saber cómo sobrellevar precisamente los roles laborales con los roles de cuidado también que se dan en la casa, como desde la maternidad. Sí. O a veces también cuando no tienes hijos, el saber cómo combinar esas tareas del hogar con tu pareja, por ejemplo, si estás Sí. con novio, novia, esposo, esposa, sin hijos aún así puede ser complicado, porque el llegar a establecer acuerdos entre dos personas puede ser complicado. Yo descubrí, y a mí me funciona, yo antes me frustraba un montón porque yo decía así, mi pareja se llama Sebastián, le decía, mi amor, tú saca la basura y yo hago esto de acá. Y llegó un momento en el que me frustraba porque él no sacaba la basura. Después dije, no, o sea, mejor todos hagamos lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, hay un día en el que por ahí yo saco la basura y no me frustro porque no lo hizo, pero él en cambio hizo el desayuno. O hoy día es tú cambia el pañal a la bebé y yo le peino al Matías, yo tengo 3 hijos y el Matías es el varón. Entonces es como que siento que cuando dejé de ser tan estructurada, tan como que solo tú puedes hacer ese rol, solo tú puedes hacer esto, y me volví como más, todos tratemos de hacer algo para salir las mañanas, se volvió más fluido. Es como que cada quien ve en dónde se necesita poner ese algo y hacer. Qué chévere. Entonces, creo que más bien no es un tú haz esto, tú haz del otro, sino, a ver, el objetivo de todos aquí es que, me invento, todos salgamos desayunados a las 7:30 de la mañana, ok, entonces todos tenemos que trabajar en pro de eso. Pero ya no como que tú eso, porque ¿qué pasa si tú no lo haces? Te frustras, sabes que te van a reclamar, sabes que miércoles ya no lo hice, se fregó, ya nada, así ya me van a hablar, así por favor. Entonces ya ahora llevo unas dinámicas más como todos Relajados. apoyemos. Sí. Ah, qué chévere. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que quisieras que te hagan en algún momento? Chuta madre. No sé. No sé, por ahí sí me han hecho si tengo tatuajes, tengo. No sé si me han hecho así preguntas incómodas, no sé. Que tengo mi dedo chueco, es algo que nunca he dicho. Tengo de herencia. Por Ah, sí, ve. Mira, hacemos una B. A ver. Tengo los dedos chuecos de herencia de mi bisabuela, la que amo un montón. Ya no está. No sé qué más.
Bueno, ya saben que tenemos dos chuecos. Dos dedos chuecos, sí, 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 sí. Qué chévere, Jessy. Nuevamente te agradezco primero por darte el tiempo de poder estar en este espacio, por ayudarnos a gestionar este espacio que nuevamente está súper bonito. Tenemos una vista súper bonita también al frente. Linda, sí. Te agradecemos porque quizás también estar un sábado en una entrevista no es algo fácil y pues te damos las gracias por eso. Tal vez algo más que quisieras compartir con quienes nos estén viendo o escuchando. Les invitaría a que se vean los primeros episodios de Nocheno. Sí, hay uno que me gustó mucho, fue de este artista, que me encantó como en ese momento de la entrevista y de su vida, me imagino yo, se despegó del ego y más bien disfruta de lo que hace actualmente. Y creo que eso es algo maravilloso. Que vivas haciendo algo que te gusta y no porque quiero ganar más o quiero llegar lejos o quiero llegar alto, sino porque es lo que me gusta. Y si por ahí es lo que me gusta y lo disfruto para mí, y lo gozo para mí, o sea, fue algo con lo que, wow, qué lindo lo que dijo. Entonces creo que hay muchos invitados que ustedes tienen en Nochendo que tienen como que esos momentos de compartir cosas lindas y creo que eso nos regala mucho las personas y el hecho de entrevistar a alguien, que siempre hay un regalo que te da, que no se da cuenta que te da y que te sirve como para toda la vida. Y esos son todos en realidad, son las personas que aparecen en tu camino, son maestros que ya sea desde lo que te incomoda o desde lo que te da felicidad, te están enseñando. Y es maravilloso de la interacción que tiene el ser humano con otros. Yo ya estaba yendo a cerrar, pero justo me acordé que al inicio nos contabas sobre la numerología. Es un tema que yo he escuchado muchas veces, he escuchado también en tu programa. Cuéntanos qué es la numerología. A ver, no soy experta en numerología. Me gusta mucho porque me he sentido identificada. Dicen que la numerología es básicamente, en todo hay números. En todo hay números. Y, por ejemplo, con tu nombre o con tu fecha de nacimiento tienes un número que te acompaña. Entonces, por ejemplo, en tu caso, no sé, yo no tengo internet aquí, pero le hiciera numerología al Cris. Hay una página web que ya tiene, me imagino, codificado e ingresado todo el tema este de la numerología. ¿Ya? Y cuando tú pones tus nombres completos, te puede decir un poco de lo que eres. ¿A ti ya te han hecho numerología? Solamente he escuchado antes. Es lo máximo, sí tengo internet. A ver, vamos a ver si es que le hago la numerología al Cris. Déjame ver, tengo aquí mi página de la numerología. Aquí está. Ya. Bueno, es una página donde tú pones tus datos y te da como tu número. Hay gente, bueno, el 99% de veces que he hecho este ejercicio le coinciden a las personas. Y hay otros que seguramente no le coincide porque vivieron otras cosas o qué sé yo, y capaz le coincide, pero por fecha de nacimiento. Ya. Yo hago con el nombre. Por favor, coloque sus nombres completos y sus apellidos. Dos nombres y dos apellidos. Dos nombres y dos apellidos. Vamos a ver cuál es el número Del Cris. del Cris. Y me encanta la numerología. O sea, en realidad lo hago, recién hice con constelaciones familiares numerológicas. Ya. Y básicamente coincide un montón. La señora no me conocía, era de otro país. Y claro, me dijo, su papá es así, su mamá es así, usted es así, su pareja es así, por estos números su familia es así, sus hijos son así, tienden a esto, ¿verdad? Y yo, oh, sí, sí, así es. Y claro, coincide. Y básicamente, ¿qué hace la numerología? Describirte a través de los números. Pero no es así como que en 5 años vas a vivir un episodio grave en tu vida y luego, no, o sea, es solo como que te describe de otras formas. Dice Cristian Fernando Méndez Quinde, es el 9. Ya. El 9 es el número del filósofo. Los números 9 son aquellos que tienen grandes cualidades para lo místico. Las ciencias ocultas o el ocultismo poseen una sensibilidad muy fina que les permite percibir los estados de ánimo de los otros. Gozan con la música, los colores y las cosas bellas.
Tienen muy desarrollada la generosidad y la compasión. Son personas que inspiran confianza y se sienten responsables por las personas menos afortunadas que ellos. Su generosidad los lleva a poner sus bienes en proyectos que tengan que ver con el bien común o en obras de carácter humanitario. Su carácter simpático, amistoso y agradable atrae a los demás, entablando amistad casi de inmediato. En sus relaciones prevalece su comportamiento amable y su franqueza. Encontramos números 9 ocupados en trabajos relacionados con la justicia, como guías espirituales, maestros o educadores. ¿Cuáles son las características negativas del número 9? Veamos. Cuidado con el dramatismo, dada su gran sensibilidad sobre las injusticias de la vida, puede caer en el dramatismo de las situaciones. O por el contrario, tratará de solucionar la situación dándolo todo, tanto sus bienes materiales como su persona, olvidándose de su propia satisfacción. Ambos extremos son inapropiados. Deberá encontrar un equilibrio entre el hacer y dar por los demás. ¿Qué le parece? 100% confirmado. Sí, todo, Sí, lados sí. buenos, lados malos. Bueno, eso decía, a veces coincide mucho y hay gente que me dice, no, no soy así. Bueno, pero no hago con los de numerología según fecha de nacimiento, sino con el nombre. Pero es súper curioso. Sí, o sea, coincide mucho con mi forma de ser, creo. Soy una persona cada fe. muy empática. Confirmo o no confirmo. Confirma, sí. Yo Sí, suelo te veo ser así. una persona muy empática. He trabajado, como te contaba, también en ámbitos humanitarios, entonces... Ya interesante. ves, no te leí las cartas, sino te leí la numerología que dice de tu nombre. Sí, eso, Cris. Como estamos hablando de radio, publicidad y hasta de numerología. Qué chévere, Jess. Te agradezco mucho por este espacio. Ya nos dices tu último mensaje, no sé si tengas otro mensaje más. No, en realidad creo ustedes como psicólogos y con este espacio hay un montón de gente valiosa que puede aportar tanto para quienes les ven o simplemente sentirse identificados. Y yo creo que en espacios como este y como muchas otras personas que están haciendo podcast, mientras tengas un objetivo de regalarle algo valioso a alguien, está bien. Creo que eso siempre debe ser como nuestro fin, el dar cosas buenas, el dar un mensaje adecuado. Y yo tengo la frustración de ser psicóloga. En algún momento cuando estaba en sexto curso te hacen esos estudios, sí, ustedes decían también de que sí, ¿a dónde vas o qué puedes hacer? Y a mí me salía mucho el tema de psicología, porque yo era siempre la que escuchaba a mis amigas, la que daba un buen consejo, o hasta ahora el hecho de ser asesora hace que me convierta en un escucha, ¿no? Entonces es como que siempre están contando sus problemas y cosas así. Y por ahí siempre tienes como esta palabra acertada o este consejo o esto de como que dar algo a alguien. Y nada, sí. Siempre me ha gustado la psicología, así es que en algún momento puede que seamos colegas. Otra colega. Que me formen eso, nunca es tarde para estudiar. Qué chévere. Muchas gracias, Jess. Gracias también a quienes nos han escuchado o visto y pues, como siempre, nos vemos la siguiente semana. Chao. Muchas gracias. Chao.